y por no dar de su pan, y por no dar de su vino, he visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral. El maestro, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la misa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 9 al 13. Hay que dejarse sorprender por Dios. No hay que tenerle miedo a las sorpresas que aparecen de parte de Dios en la vida humana. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 21 de septiembre 2017. La vida del apóstol y evangelista Mateo es una sorpresa para él mismo, para el mundo judío, para la interpretación misma de la Sagrada Escritura. Con motivo de la celebración de su fiesta, se pueden decir como 3-4 cosas que me parecen interesantes para poder apuntar a esa gran frase del Papa Francisco: hay que dejarse sorprender por Dios. Y no hay que tenerle miedo a lo que pueda acontecer. Hay que dejarse impactar y no mirar la vida desde la situación del pecado, sino desde la sorpresa de Dios. Cuando uno lee el Evangelio según San Mateo, que está en la Santa Biblia, se da cuenta que se cumplen como esas dos ideas: dejarse impactar, y las cosas comienzan a ser diferentes según la palabra de Dios. Y aparece un evangelio allí en la Santa Biblia hablando de un señor llamado Mateo, que era de origen hebreo, que nació en Cafarnaún hacia el siglo I, era hijo de Alfeo, y es presentado en la Santa Biblia por otros evangelistas como el hijo de Leví. Y también es el autor del primer evangelio sinóptico y está en la lista de los 12 apóstoles según la Biblia y ocupa el 7º lugar. Sabemos que Mateo era recaudador de impuestos y tenía un cargo que era muy criticado por la sociedad, y de ahí viene la palabra que nos puede interesar en el día de hoy, de ver la situación de una persona, lo que la persona piensa de sí mismo, lo que los demás piensan de las personas. Nosotros nos movemos en ese ambiente en la vida social. Sabemos lo que los demás piensan acerca de nosotros, las actitudes, las maneras de hablar, la forma de vivir. También sabemos quiénes somos nosotros y tal vez lo reconocemos si tenemos conciencia, si actuamos bien o no lo hacemos. Y entonces aparece un modelo hoy en la Biblia que es un recaudador, que es odiado por la gente, que es ambicioso, que le encanta el dinero, pero aparece una oportunidad en la vida de que es llamado por Dios, y ahí está la novedad del mensaje de hoy. Dios se vale de las personas que tienen limitaciones, pecados, tienen dificultades y las convierte en otra realidad. El Papa Francisco, en una de sus audiencias del día miércoles, apuntaba a decir que Dios no organizó una iglesia con personas intachables, perfectas y supremamente santas, sino que armó una iglesia con unos pescadores, con hombres campesinos, con personas limitadas
y los convirtió en otra realidad. ¿Cómo sucede la conversión? Porque la persona escucha la palabra, siente que es una verdadera sorpresa en la vida, se impacta fuertemente ante la palabra de Dios y comienza una nueva ruta en su propio existir. Es como hablan los muchachos de hoy en día, en este siglo XXI, cuando tienen experiencias y dicen, esa persona me movió el piso. Y a veces uno no entiende qué quieren decir los jóvenes con esa palabra, me movió el piso. Entonces trata uno de imaginarse a Mateo como diciendo entre sí, soy recaudador, me gusta el dinero, soy ambicioso, pero apareció este señor en mi vida que me movió el piso y me puso a pensar de otra manera. Buena moraleja para entender que Dios no se vale de personas perfectas para hacer sus cosas, sino que los imperfectos se convierten en grandes cuando permiten las sorpresas de Dios. Y por no dar de su pan, y por no dar de su vino, he visto a más de un creyente perder de repente el sentido moral.